Hola, buenos días. Estamos en un capítulo más de Estado con mis hijos no. Y esta vez un invitado de la casa, que es el profe o viejo de la historia, como está en YouTube. ¿Cómo estás en este día? Bienvenido. Un gusto, muchas gracias, ¿no? Cansado, harta pega. Esta vez Sonja no nos va a poder acompañar porque tiene un asunto laboral, así que vamos a conversar un rato los dos. Y en referencia al tema, que es educación, quería preguntarte cómo fue tu experiencia de pasar de ese, eh, pasar esos conocimientos que tú tienes dando clases a YouTube y por qué tomaste esa decisión. Mucha porque primero siempre me ha gustado la historia, ¿ya? Bueno, es un hecho, porque por eso soy profesor, pero la cuestión esencial es que yo vengo siguiendo el mundo, no sé, pues cómo denominarlo, la fachósfera o la patrósfera, como sea, hace harto tiempo y todo hablando de la batalla cultural, la batalla cultural acá, que la derecha solamente se preocupaba de la economía, ya, pues entonces yo hace harto tiempo yo decía, pucha, ¿y cuándo va a aparecer el canal de historia? ¿Ya? Porque yo no tenía pensado hacerlo. No estaba en mis planes. ¿Cachai? Yo trabajo, tengo harto tiempo usado para la pega y ya, pues yo seguía esperando. Cuando iba a la universidad seguía esperando. Yo decía, ya, pues tanto que hablan de la batalla cultural y todavía siguen hablando de economía, de actualidad. Está bien. Hay 500.000 canales en YouTube hablando de actualidad. Ya, pues, ¿y para cuándo está el canal de historia, el canal de filosofía? El canal de filosofía está el de Arturo Ruiz. Ya, yo dije, ya, por lo menos ya está este. El canal de arte, ya está bien. Está los artistas libres, el Sí. zángano, en fin. Ya, pues, ¿y el canal de historia dónde, pues? ¿Dónde rayos está el canal de historia? Pues, y sobre todo refutando a Baradit. Y bueno, no había ni uno, entonces yo dije, pucha, ya, pues está bien, lo voy a hacer yo. Y lo hice, pues. Ahora, respecto a eso, cómo lo has hecho para, veo que resguardas tu identidad adecuadamente y algún colega tuyo se ha dado cuenta de esta otra faceta que tienes en internet? Claro, sí, hay mucha gente que dice, oye, no seas cobarde, muestra la cara. No es una cuestión de cobardía, es una cuestión más de miedo a perder mi pega, porque Claro, hoy en día tener pega prácticamente es un milagro. Entonces, claro, yo tengo miedo a perder mi pega, tengo miedo a que funen, no sé, pues, a mis seres queridos, a mis cercanos. Eso tengo miedo, no es una cuestión de cobardía, es una cuestión de miedo a que le hagan algo a los demás. Ya mi pega, ya, si eso, sí, da igual, pues si en mi universidad yo era el único facho. En esa época yo era fascista, así que es peor, po, peor. Imagínate en una universidad comunista, de extrema izquierda, todos mis compañeros de extrema izquierda, mi profesor de extrema izquierda, y yo era fascista. Eh, entonces no estoy acostumbrado a eso, pero es una cuestión hoy en día que obviamente yo ya dejé de ser fascista, es una cuestión de cabro chico, pero eso es el miedo a perder la pega en este mundo de desconcierto, más bien. Entonces, sí, tengo un par de colegas que son más o menos cercanos a nuestro sector, no son progres, no son de extrema izquierda, que conocen esto. O sea, que han llegado a conocerlo y no he tenido ningún problema con eso. Pero no, está bien mm. por ese lado. Y por último, en la foto de perfil, ¿qué personaje histórico es? Soy yo, no, es broma. Es un boxeador que se llama Mike Conley. Mike Conley, un boxeador de estilo antiguo. Antes se peleaba a puño pelado, no se peleaba con guantes. La pelea de guantes es más moderno. Se llama la regla del Marqués de Kingsbury. Así se llama las reglas con guantes. En la regla puño pelado se llama London Price. Así se llama. Y entonces este era un peleador típico de la época y entonces yo dije, pucha, este hombre representa dos cosas. Primero, se parece a mí, o sea, quítale 20 años, porque más o menos soy así. Y segundo, dije, este hombre representa la masculinidad perdida en el hombre, valga la redundancia.
¿Cachai? Pues todos los hombres hoy en día son solleros, cobardes, debiluchos. En cambio, uno mira a este hombre y, pucha, no, no te gustaría meterte con este tipo. Eso. Ya que esta pasada de preguntas fue para conocerte un poco más, para que el público, que bueno, de todas maneras ya ha salido en entrevistas previas en el mismo canal, pero la audiencia quizás del programa nuestro es diferente. Pero también quería ahondar en temas de educación. Una pregunta que ha hecho, que me envió la Sonja en ausencia, es si es que, ¿cómo ha sido tu experiencia de enseñar sin la ideología marxista? ¿Se ha vuelto difícil en la práctica? Claro. Se vuelve muy complicado por dos razones. Porque los niños ya vienen ideologizados, ya vienen con un conocimiento previo ya totalmente marxista, para decirlo claramente, progre, muy, muy fuerte, o sea, de profesores anteriores, de lo que vieron en la tele, Ujú, de lo que escucharon de los papás. Muchas veces los papás desconocen de historia y repiten las mismas cosas y después el cabro chico lo escucha y entonces andan literalmente como una especie de loro. Y por otro lado, los currículums escolares no te la hacen difícil. O sea, me refiero, te la hacen difícil, me equivoqué. Porque si uno revisa los currículums escolares, puro progresismo, pura Agenda 2030. Entonces lo que tengo que hacer yo es literalmente explicar ese contenido, pero a la vez yendo refutándolo solapadamente. O sea, que no se note así que yo le estoy cambiando el discurso, más bien explicándole realmente lo que es. O sea, cuando pasan, no sé, pues cuando se pasa en octavo básico el tema de la conquista de Chile, que no es por vanagloriarme, pero es mi tema de especialidad, eso. mm. Y entonces viene todo el indigenismo, oh, que los españoles hicieron esto, que los españoles literalmente eran Satanás, una cuestión así. Yo tengo que ir así como contando la historia, la cuento bien, voy refutando incluso ¿cómo se llama? Lo que viene en los currículos escolares sin desviar el contenido, ¿me entiendes? Sin desviarlo, o sea, tanto a mi ideología, intentar ser lo más imparcial posible. Entonces, supongamos, están hablando, oh, los españoles llegaron y hicieron un genocidio, entre comillas, ¿ya? Y Mm. entonces yo digo, no, existió una guerra llamada Guerra de Arauco, donde llegaron los españoles y se enfrentaron con los araucanos, y los araucanos hicieron también, pese a los españoles, muchas grandes batallas. Punto. Y entonces así yo lo explico lo más imparcial posible, intento ser lo más imparcial posible, siendo que, bueno, ya es sabido que tengo mucha simpatía al mundo hispánico, pero eso no significa que voy a estar haciéndome el tonto mirando para otro lado. Pero no, no, es como tú dices, es una cuestión muy complicada enseñar hoy en día, sobre todo siendo de un sector político totalmente contrario al que es hegemónico hoy en día, por lo menos en la educación, o sea, ser de derecha. Porque uno tiene que tener dos características para enseñar y para impartir la historia y para investigar historia. Primero es ser lo más honesto posible, ¿ya? Y con esa honestidad personal ir hacia la veracidad, o sea, ir hacia la verdad. Entonces, si uno literalmente es honesto consigo mismo y enseña las mismas porquerías que te salen en el currículum escolar, yo veo ahí un problema. Y ese problema yo lo veo en algunos colegas que se dicen ser de derecha. Yo conozco un par y dicen ser, yo soy de derecha, yo soy libertario, y repiten los mismos discursos progre. Entonces ahí yo tengo un conflicto con ellos. ¿Me entiendes? O sea, bueno, en eso coincidimos también porque el periodismo tiene el afán de ser objetivo, un aspirar a la objetividad. Así que veo que en cuanto a tu ética personal también sigues la misma, te riges por lo mismo. Ahora, Claro. respecto a esto, ¿hay algún otro momento de la historia donde se adoctrinó como hoy en día con marxismo en las aulas? La pregunta es, ¿en qué momento de la historia no se ha adoctrinado con marxismo No en se ha la aula? adoctrinado, claro. Claro, prácticamente en toda la historia, estimado. La cuestión es que, mira, primero Y partamos, quería mira, hacer yo una lo... acotación, disculpa, porque
con esto incluyo la corriente enseñada a partir de la Revolución Francesa, que yo considero que, y hay muchos académicos que coinciden en que a partir de la Revolución Francesa, eh, se, estos principios marxistas empiezan a difundirse en el mundo. A eso me refiero, con marxismo. Pero claro, o Mm. sea, mira, para solamente resumir eso, o sea, el marxismo es hija de la Revolución Francesa. Bueno, Sí, el que diga lo contrario es alguien que no lo conoce. O sea, Marx él mismo se consideraba hijo de Hegel en filosofía. Y a su vez, Lenin, ellos mismos también decían, si uno lee los escritos de Lenin, que los liberales no se quedaran con el título de liberales porque ellos también buscaban la libertad. Cada uno busca la libertad de distintas formas. Lenin buscaba la libertad del colectivo del obrero y, y no sé, pues y los liberales libertarios buscan la libertad del individuo, pero cada uno busca la libertad en sí. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero sí, es correcto lo que usted dice. La cuestión es que dentro de la historia de Chile, o sea, para mí es prácticamente imposible pensar, oye, en esta parte de la historia nos han metido en todos lados. Mira, y sobre todo si uno lo divide en tres partes. Historia, conquista y clásica, o sea, mundo hispánico, mundo liberal republicano y el mundo contemporáneo. Yo divido la historia en Chile de tres partes, ¿ya? Y en cada parte han metido mano, han metido, como se dice, la puruña. En el mundo hispánico han metido la cuestión del indigenismo, que supuestamente habían pueblo originario, incluso le ponen el título de naciones, lo cual es falso, o sea, las naciones se inventan, o sea, el término nación, el término del nacionalismo, el término de una identidad nacional, se crea post-Revolución Francesa. ¿Ya? O sea, es absurdo pensar que un pueblo que vivía en el Paleolítico, como eran los araucanos, tenían el concepto nación, y en cambio los españoles que vivían en la modernidad no. Es absurdo. Vivían en cacicazgo y cada cacicajo se peleaban entre sí. Entonces empiezan con la cuestión de que los españoles eran invasores y despiadados, unos déspotas espantosos, lo cual no era así. Invasores sí, obviamente, invadían otra tierra, lo cual es totalmente natural, ¿ya? Pero eso no debe tener carga negativa o positiva. Todo el mundo ha invadido por todos lados. Los araucanos invadieron en su momento lo que hoy día es el Arauco. Biobío, la Araucanía, todo eso, vivían otros pueblos ahí. En segundo lugar, después el trato con los indígenas. O sea, nunca se cuenta de que primero estaba prohibida la esclavitud con los indígenas, segundo, habían reglas para proteger a los indígenas, tercero, existían los juicios de residencia que protegían a los indígenas porque literalmente juzgaban a los gobernadores si trataron bien o no a los indígenas. Claramente, y eso sería absurdo y caer a la leyenda rosa, decir que no hubo abusos. Por supuesto que hubo abusos, hasta el día de hoy existe gente que cumple y no cumple la ley, ¿o no? claro, Entonces, bueno, obviamente existía gente que cumplía la ley, gente que no cumplía la ley, gente que decía, no, yo debo cumplir la ley porque el rey y Dios me lo manda, y otros que decían, ojos que no ven, corazón que no sienten. Por otro lado, después empiezan a decir, no, que fueron exterminados, fueron masacrados. Oye, la guerra de Arauco fue sumamente sangrienta, o sea, justamente ayer subí lo que fue la batalla de Quilicura, Andalién y Penco, y las crónicas dicen que el ejército araucano tenían 40.000 hombres y los españoles con suerte llegan a ser 1.000. Imagínate la guerra, o sea, las mm, batallas que tenían. Espantoso. Entonces ahí nosotros vemos que la primera parte de la historia es puro indigenismo, indigenismo marxista, y entonces desde ahí pero empiezan a con reclamar y esto, disculpa, tú te refieres a lo que se está enseñando actualmente en las aulas, según el currículum claro, de Mineduc. claro, sí. Incluso ya no se utiliza, yo creo que más o menos tenemos la misma edad, pero yo creo que a ti te enseñaron la cuestión de pueblos prehispánicos o pueblos precolombinos, no pueblo Mm, originario, el término, ¿ya? claro, Hoy en día se ocupa el término pueblo originario, no pueblo precolombino o pueblo prehispánico. En todos los currículos escolares de historia se ocupa pueblo originario y entonces sí. así se empieza a cambiar el lenguaje, se cambia el chip. Luego la Ahora, segunda fase, ah, perdón, sí, bueno, termínalo de la fase porque te quería preguntar no, otra lo voy cosa a que me vino a resumir, la lo voy a mente. resumir. Lo voy a resumir. En la segunda fase es la típica fase occidental europea,
en la cual suceden las revoluciones industriales, empiezan a ver la llegada de los anarquistas, empiezan a llegar, no sé, la llegada de los movimientos ya de corte socialista, vemos liberales radicales, acá en Chile llega la Sociedad de la Igualdad, que eran liberales ya prácticamente socialistas, como Francisco Bilbao, y entonces empieza a surgir el mito de las masacres, ¿ya? La masacre del Mitín de la Carne, la masacre de la Escuela Santa María, lo que fue la marcha, o sea, la de Tarapacá, cuestiones de ese estilo, y entonces empiezan a decir, oh, el Estado chileno y el ejército de Chile son unos genocidas que mataban a O los por ejemplo en obreros. el gobierno de Montt, del siglo Claro, XIX. Sí. claro, 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 y cuestiones de ese estilo. Y entonces uno dice, oye, no, no, el ejército de Chile y el Estado no mandaba a matar gente indiscriminadamente o arbitrariamente. Era porque estos tipos estaban dispuestos a tomarse las ciudades. O sea, hubo un caso en 1919 que los obreros se tomaron casi Puerto Natal, o sea, se tomaron prácticamente la ciudad. Entonces, el Estado de Chile, ¿qué iba a hacer? ¿Mirar y sobarse las manos? No, iba a mandar el ejército y a practicar, impartir la ley. ¿Cachai? Y en todas las veces es así, ¿no? Se mataba indiscriminadamente, muchas veces se parlamentaba, o sea, decía, por favor, bajen, vayan a la paz, conversemos, y los tipos no, pues. Hay casos de que los obreros les tiraban dinamitas, po. O sea, ¿qué esperan? ¿Qué esperan si alguien te tira dinamita y tú tenías una pistola? ¿Qué vaya a hacer? Obviamente usarla. Y entonces eso pasaba muchas veces. Y la tercera fase, que es la que conocemos todos y no voy a ahondar en eso, es la cuestión de la OP y el gobierno militar. Mm. Justamente es bueno lo que acabas de hacer, porque muestra las tres principales fases o puntos en común que generan gran conflicto a la hora de debatir en Chile de nuestra historia. Por eso mismo, ya me contaste un poco cómo es la ética que tienes para hacer clases y en relación a esto, quería preguntarte, ¿qué opinas de que el gobierno de alguna forma intente adoctrinar de cualquier tipo de ideología dentro de las aulas, del color que sea? Igual tú comentaste que trata de ser lo más objetivo posible. ¿Qué opinas? ¿O debería ser las aulas un lugar donde se enseñe de la forma más objetiva tanto la historia como las demás disciplinas? ¿Cómo lo ves tú? Pucha, mira, uno siempre intenta ser lo más veraz e imparcial posible, Mm, pero como tú y yo sabemos, la objetividad es un ideal, es mm. incansable, pero uno siempre busca ir hacia allá, ¿o no? La Sí, objetividad en el ser humano es imposible, pero uno siempre, alguien que es honesto consigo, intenta ir hacia allá. Ya siempre va a ir, aunque sea un miligramo de nuestro sesgo político en lo que enseñamos, pero uno intenta ya frenarse, bueno, y entonces cuando existe adoctrinamiento político dentro de las aulas, es inaceptable, ¿ya? Yo estoy en contra del adoctrinamiento político, por supuesto, ¿ya? Pero yo estoy a favor de el enseñar virtudes, ¿ya? Que es en contra del adoctrinamiento, o sea, enseñar lo que es el honor, cosas que se ha perdido. Los padres ya enseñar no enseñan valores. eso. Mm, Claro, los valores, virtudes, virtudes cívicas, y eso ujú. debe ir en cívica, valga la redundancia, cuestión que se eliminó. Eso yo estoy a favor, que un profesor enseñe eso. Esto es el honor y es fundamental en la vida en sociedad. Hay que ser leales, hay que ser responsables. No estos valores hippies que se inventaron hoy en día con la empatía. Nadie es empático. Si uno no es honorable, si uno no es leal al otro, la empatía no existe. La empatía surge es como consecuencia de yo ser leal y yo ser responsable con alguien, ¿ya? El ser honorable. El honor yo pienso que es el máximo valor que debe tener todo hombre que involucra el amor y el sacrificio hacia sí mismo y hacia el otro. Y esas cosas no se enseñan. Y esas cosas yo pienso que por lo menos yo la enseño a partir de la historia. Ya yo digo, miren, cachen a este hombre, cachen a este hombre. Yo siempre recuerdo al personaje Juan Gómez de Almagro, que fue uno de los 14 de la fama en la época de la conquista. O sea, lo voy a resumir rápido. Este hombre era el alcalde de Santiago, en comparación, el alcalde de hoy en día, una porquería, pero este hombre era el alcalde de Santiago y tenía la misión de acompañar a Valdivia en Tucapel, a donde lo mataron a Valdivia y no llegó a tiempo, ¿ya?
Y entonces Juan Gómez de Almagro, cuando vio Tucapel prácticamente en ceniza, los araucanos, que eran como 7.000 8.000 jugando con los cadáveres de su amigo, poniéndose las corazas, este con 14 hombres y menos de un centenar de indígenas se lanzó contra los 7.000 indígenas que estaban enfrente, así por puro honor y lealtad. O sea, diciendo, yo me imagino que decía, por la cresta, ¿cómo yo traicioné a mi gobernador? No llegué a tiempo, y yo creo que se sintió como el reverendo carajo, perdón por usar esa palabra, y entonces se lanzó nomás, se lanzó, obviamente perdió más de 7 hombres y perdió todos los indígenas, y después se tuvo que retirar y seguía peleando, y entonces los pocos hombres que quedaron, que eran 6 más, Juan Gómez de Almagro le dijo, lárguense, yo voy a sacrificarme por ustedes. Y entonces él los desvía en un bosque y siguió luchando constantemente. Y entonces cuando llegan estos hombres que escaparon, llegaron a Purén y les preguntaron, oye, ¿dónde está Juan Gómez? ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está? Y entonces los hombres que habían escuchado eso fueron a buscarlo, fueron a buscar al alcalde de Santiago, y entonces después encontraron en un camino un hombre que venía prácticamente desnudo, con los pies reventados, con las manos ensangrentadas, no se le reconocía la cara y iba con una espada en la mano. Y era Juan Gómez de Almagro, pues y entonces yo digo, miren, ahí tienen ustedes un personaje que representa el deber, el honor, la lealtad, la valentía, el coraje. Sean como Juan Gómez de Almagro en la vida. Y entonces ahí uno puede enseñar con la historia y aparte con los valores que todo hombre debería tener. Sí, de todas maneras, el, eso es también, va desde los valores que tú practicas y no son proclamas políticas. De todas maneras, ¿quieres comentar algo más para finalizar la conversación? Porque se nos está agotando el tiempo. No, muchas gracias por la invitación. Dispuesto cuando quieran para hablar de educación y cuestiones de ese estilo que hoy en día, pucha, yo siempre insto a la gente, no se preocupen tanto de la economía, no se preocupen tanto de la política, preocúpense de su hijo, porque yo como profesor solamente hay un par y no me estoy dando la de genial ni nada de eso, pero al contrario, yo siempre digo, más del 80% de los profesores y las camadas que siguen son de extrema izquierda y progre. Así que preocúpense de sus hijos, preocúpense de lo que le están enseñando, porque literalmente eso les va a pasar, y por eso yo siempre insto, saquen a su hijo de los colegios y pónganlo en un homeschooling. Hagan eso, porque estas cosas no van a cambiar. La educación es el pilar central en que se debe sentar todo político, o mejor dicho, todo estadista. No de la economía, no tanto de otras cosas. Es la educación, porque ahí está el foco de las siguientes generaciones, de los siguientes comunistas, de los siguientes progres. En fin, eso. Muchas gracias por la invitación. Gracias, fue una buena conversación. Espero que tú y la audiencia tengan un buen resto del día. Así que nos despedimos. Hasta pronto. Gracias por todo.